Hola amigos, ¿se han parado alguna vez a reflexionar si existe vida tras la muerte? Yo pretendo demostrarles que sí hay vida tras la muerte, y en los tiempos que estamos viviendo es muy importante saber sobre el mundo espiritual, y ahora les explicaré por qué. Hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y muchas otras han tenido la experiencia de ver a sus seres queridos fallecidos en una aparición, para darles una advertencia sobre un acontecimiento futuro. Las personas que viven estas experiencias no tienen duda de que la vida continúa después de dejar el cuerpo. Lo difícil es hacer creer al que no ha visto. ¿Por qué ocurren estas apariciones a tantas personas del mundo si después de la muerte no hay nada? ¿Qué visiones son esas de familiares fallecidos que dan mensajes los cuales se hacen realidad a los días? ¿No creen que estas personas pueden ser una prueba viva de que existe algo más que no logramos ver? Muchas personas son las que creen que con la muerte acaba todo y sufren, se deprimen, porque no le ven sentido a su vida cuando lo tiene totalmente, pero no lo saben ver. Tienen que sentir terror a desaparecer para siempre. Gracias a Dios que esto no es así. Recapaciten y dense cuenta de esos testimonios. ¿Por qué mentirían? No consiguen nada diciendo que han visto a su ser querido fallecido o que se vieron fuera de su cuerpo en el quirófano. A veces sería más sencillo intentar creer por un momento que después de esta vida se sigue viviendo que cerrarnos en que nada hay más allá de la muerte. ¿Han intentado creer? Les ayudaría a entender la vida que viven hoy. Hay mucha más verdad donde el ojo humano no ve que a lo que consideramos la verdad de nuestro día a día, de lo que vemos. Estos sucesos no suelen contarse. No sueles decir que has presenciado una aparición, porque no te creen o te toman por loco. Tienes que elegir muy bien a la persona que se lo transmites, intuyendo que te va a creer. Pero es una pena, porque al no contar estas experiencias, los demás no saben de ellas y la verdad se oculta. Me llaman el niño, y si siguen mi canal sabrán que suelo responder a misterios que esconde el lado espiritual, porque a mí también me suceden estas cosas. Voy a tratar de responder a ciertas dudas, y ya sean ustedes de tomar sus propias conclusiones si reflexionan sobre lo explicado. Es muy importante que se crea en lo que voy a explicar, porque les afecta en esta vida y en la siguiente. Porque según como la persona esté deliberada de sus cargas terrenales al dejar el cuerpo, su espíritu se quedará atrapado aquí o se abandonará dejándose ir, lo cual sería conveniente. Siempre digo, somos muchos en el mundo, porque no sepas de algo, no puede haber una persona que por alguna explicación sepa lo que la mayoría no sabe. En realidad nada muere, porque la materia que decimos que muere se transforma en nueva materia viva, y la energía vital regresa al todo, a la fuente universal que es de donde proviene la energía vital de todo ser vivo, el espíritu. Cuando los órganos humanos fallan, provoca que el espíritu abandone el cuerpo porque ya no funciona. El hilo de vida o plata que ataba el espíritu al cuerpo se corta, provocando que ese espíritu regrese nuevamente a la fuente de energía universal de donde vino. Según su comportamiento en vida, afectará después de dejar el cuerpo a ese espíritu que desencarna. Si ha sido buena persona con sus otros hermanos, el Padre permite algo maravilloso: que sus familiares que se fueron con anterioridad y creían perdidos vayan a acompañarle en el momento del desprendimiento del espíritu
y abandono del cuerpo físico para hacer más placentera la transición del plano material al espiritual. ¿Creen ustedes de verdad que una persona que ha estado con ustedes durante años y la han amado, porque muera no la verán ya jamás? ¿Es que creer esto es un pensamiento tan deprimente? ¿Vivir para después desaparecer para siempre, sin importar lo que hayas hecho? No tendría sentido tanto sufrimiento si no tiene un porqué. ¿Por qué se le tiene miedo a la muerte? Porque no se sabe sobre ella. Escribí un libro donde hablo de todos estos temas, de qué ocurre al morir y de la vida en el más allá. Al conocer todo lo que saben después de morir, les haría vivir esta vida muy diferente, cambiaría su mente si tienen depresión, y entenderían las apariciones de las que hablo y los contactos con seres queridos fallecidos. La persona que muere solamente deja su cuerpo para seguir su vida en otro plano, de forma consciente, sabiendo todo lo que ha ocurrido en la vida humana y sus actos. El mundo cambiaría y no habrían guerras si creyeran esto. Cuando la persona muriera, no se quedaría con la tristeza de que no vería más a sus familiares, porque sabría que sí los volvería a ver, pero de otra forma. Y el que se queda siente su muerte, por supuesto, pero le queda el consuelo de que lo podrá llegar a ver y estar con él más adelante. No es un adiós, es un hasta luego, pero comienza una nueva etapa en su vida que deberá afrontar sin la compañía física de esa persona. Si la persona muere sin saber sobre el mundo espiritual, lo normal que ocurre es que el espíritu entre en un estado de confusión. Este suele durar un tiempo determinado, dependiendo de la elevación espiritual y los conocimientos espirituales que tenga. Por eso mi consejo de conocer estos temas, porque su espíritu estará más preparado para lo que encontrará. Hay espíritus que necesitan un periodo de adaptación y descanso. Por eso tiene que pasar un tiempo para poder soñar con ellos. Piensen todas las muertes que están habiendo por guerras y demás. Una persona puede morir de forma trágica y fulminante, sin darse cuenta de lo que ha ocurrido. Quien no tiene nociones sobre el mundo espiritual, sobre la vida después de la muerte, su espíritu se puede ver en una turbación más grave que la persona que entiende lo que acaba de suceder. Quien sabe sobre espiritualidad se da cuenta de que ha fallecido y su espíritu tiene la ventaja de poder ir a la luz antes que aquel que cree que aún está vivo. Parece una tontería hasta que ocurre y se ven en el caso. Por eso, pobres los que no creen, porque se tienen que sentir muy confusos y desolados cuando ven su cuerpo ahí tirado, sin saber qué está pasando. Saber sobre espiritualidad o no puede ser la diferencia de que vayan a la luz o queden en la tierra errantes. No se lo deseo. Saber sobre el mundo espiritual es muy importante. Hace unas semanas subí un vídeo contando el caso de un chico que lamentablemente sufrió un accidente de avión en el que falleció. El chico soñó en 3 ocasiones que sufría un accidente de avión y se mataba. Tuvo un sueño premonitorio. Esto es una prueba más de que el mundo espiritual y el terrenal están conectados. Al chico le mostraron el futuro. Él se veía en forma espiritual, viendo cómo crecían sus hijas. Si tiene dudas sobre si hay vida tras la muerte, vean ese vídeo que les dejaré al final, porque es una prueba bastante sólida. Ya no es posible palabrería de alguno que cuenta que se vio fuera del cuerpo para ganar dinero en las redes, sino alguien que contaba asustado sus sueños y a los meses ocurrirle y costarle la vida. Muchas personas suelen notar al poco de fallecer la presencia de su familiar
y estará con ustedes hasta que se aseguren de que se encuentran bien. Entonces dejarán de notarlos, ya que deben continuar su vida en otro plano. Esta es otra prueba, pero para quien tiene la mente abierta. ¿De verdad, con todas las pruebas que pueden haber, dudan aún? ¿Necesitan ver para creer o qué le pase a ustedes? Cuando la persona no cree durante su vida terrenal y fallece, es allí cuando se da cuenta de la realidad, porque al dejar el cuerpo se le caen los velos que le hacían olvidar los conocimientos que poseía siendo espíritu. Qué importante es creer en vida, tanto en la vida tras la muerte como en Dios, y saber todo esto que les explico. Porque muchas personas, cuando se dan cuenta de su existencia, es cuando lloran, pensando en el bien que podrían haber hecho en vida y no hicieron, viendo que pusieron más interés en sus negocios, en sus placeres, cuando su verdadero negocio era dar amor, caridad y bondad. Hubieran vivido con diferente pensamiento, habrían intentado no hacer daño a nadie y aprovechar sus años de vida ayudando a los demás, no viajando ni comiendo en restaurantes, ayudando a los demás. Así se aprovecha la vida, construyendo. Esa es la pena que le queda a muchos de ellos, y a veces no logran descansar por ello, ansiosos de poder compensar lo mal que lo hicieron y sufriendo con su remordimiento. Esto no es querer meter miedo a nadie, sino hacerles ver que aún están a tiempo para que esa circunstancia no ocurra. El ciclo de la vida, bien entendido, es maravilloso y es lo que les explico en mi libro. Creer sin ver más allá de la luz. Muchos de ustedes me preguntan si nos encontraremos con nuestros familiares fallecidos. Por supuesto que sí. El reencuentro con los familiares es lo más hermoso que puede haber. El amor, la verdadera ternura, alegrarse de verse después de unos años, echándose de menos realmente, sin nada que lo enturbie. Quienes han sido una buena persona, entra triunfante en la luz y orgulloso de su paso por la vida. Pero el que cometió errores entra temeroso de lo que le puedan hacer o reprochar. Todas las personas estamos aquí con una finalidad. No sabemos si mañana seguiremos aquí. Vale más irse sabiendo a dónde se va que irse sin saber y quedar vagando. Deseo puedan abrir su mente y hagan por buscar su lado más espiritual. Que nada material, la política o sus problemas les impida ver el trasfondo de la vida. Les recomiendo dos películas sobre todo lo que les he hablado hoy, Ghost y Pocahontas. Abran su corazón y su mente y dense cuenta de la belleza de las cosas que les rodean, las que no creó el hombre, sino Dios. Les dejo mi correo por si me necesitan. Un saludo.